y persistente. Vamos, esas son las características más importantes de un abdomen agudo. Tiene que ser de presentación súbita, caracterizado por dolor abdominal agudo, intenso y persistente. ¿Por qué es importante la palabra persistente, digamos, ¿no? Según el tipo de dolor, ¿no es cierto? Nosotros vamos a clasificar los dolores, ¿se acuerdan? Eran persistentes, de tipo cólico, ¿se acuerdan la clasificación, ¿no es cierto? Bueno, el abdomen agudo puede comenzar como un dolor tipo cólico, un dolor que comienza siendo tipo retorcijones y después se instala el dolor persistente e intenso, ¿no es cierto? O sea que la palabra intenso y persistente aparece después. Puede presentarse bruscamente de forma intensa y persistente o con dolores de tipo cólico al comienzo. ¿Vamos? Bueno, lo más importante es definir la etiología, ¿sí? De dónde proviene, cuál es el origen de ese dolor abdominal. Definir cuándo es una emergencia. Es muy importante saber cuándo poder derivar al paciente, qué hacer en la etapa aguda para poder derivar a ese paciente. Y tercero, evitar cirugías en blanco. ¿Qué significa cirugías en blanco? Es abrir el abdomen sin saber qué es lo que tengo, sin saber qué es lo que voy a buscar. ¿Estamos? Después vamos a ver cómo en la apendicitis aguda tenemos un alto porcentaje, hasta un 30% a veces, de cirugías en blanco. Hay algunas características importantes del abdomen agudo, particularmente en pediatría. ¿Sí? En la mayoría de los casos no obedece a causas quirúrgicas. Significa que cuando estamos en presencia de un abdomen agudo, nosotros vamos a dividir en dos tipos de abdomen agudo, médico y quirúrgico. ¿Sí? La gran mayoría de estos dolores abdominales, de estos abdomen agudos, son clínicos, no son quirúrgicos. Los pilares diagnósticos son, como siempre, la anamnesis, una exhaustiva anamnesis, para saber cuándo comenzó el dolor, cómo comenzó, bajo qué circunstancias comenzó ese dolor, cuáles son los síntomas acompañantes, el examen físico detallado, ¿tá? Y solo si es necesario, como habíamos dicho anteriormente en la clase anterior, el uso racional de los exámenes complementarios. El examen físico no es fácil en el paciente pediátrico, sobre todo en el chico menor de 5 años, no es fácil, hay que convencerlo al chico de que uno le va a tocar la panza, que en definitiva es el lugar donde le duele. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho tacto, intentar ganar la confianza del paciente con mucha tranquilidad para poder palpar ese abdomen. A veces lo logramos y a veces eso no se logra. ¿Estamos? Entonces, ahí sí nos valemos más de los exámenes complementarios. El chico cuando no te deja tocar la panza porque le duele, es muy difícil palpar ese abdomen, y menos intentar percutirlo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra característica importante en el paciente pediátrico es que en las primeras 12 a 24 horas de evolución es difícil arribar a un diagnóstico. Después el cuadro se va instalando de manera progresiva, porque dijimos que el dolor es persistente y progresivo, ¿sí? Entonces sí nos va aclarando un poco más el panorama. Pero esas 12 a 24 horas pueden significar en un abdomen agudo el óbito del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, para poder definir las urgencias quirúrgicas. Otra cosa importante es que el pacientito a menor edad, la sintomatología al diagnóstico puede estar en un estadio más avanzado. Por eso le dije lo que le dije anteriormente en el punto anterior. Un paciente menor de 2 años, sobre todo, es un paciente que a las 12 a 24 horas se puede perforar el apéndice. ¿Estamos? Entonces, lógicamente que no podemos esperar ese tiempo como para decidir una conducta. Por eso les digo que a menor edad la sintomatología del diagnóstico puede estar en un estadio más avanzado. El chico, en vez de ser como un chico mayor de 2 años o mayor de 5 años, en donde el proceso es más evolutivo, un poquito más de tiempo, el niño menor de 2 años, por algunas características que vamos a ver después, puede debutar con una peritonitis. ¿Estamos?
Bueno, en general, ¿cómo clasificamos el dolor? ¿Cómo es el tipo y cómo es la localización? Si hablamos de localización, vamos a decir que el dolor puede ser abdominal o extraabdominal, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, ¿cómo va a ser un dolor abdominal? Disculpen, un abdomen agudo extraabdominal. Después vamos a ver por qué. De tipo visceral, somático o referido al abdomen. ¿Estamos? Eso también es importante. Entonces, esos dos tipos de clasificación, el tipo y la localización. Eh, ¿Cómo clasificamos por localización? Dentro del abdomen vamos a procurar, vamos a buscar algún abdomen agudo que sea obstructivo, mecánico, ¿sí? Inflamatorio, infeccioso, traumático, ginecológico. Estamos a mayor edad, más posibilidad de tener un abdomen agudo ginecológico en la mujer, ¿no es cierto? Pero no se olviden de lo traumático. Cuando es extraabdominal puede ser focal o sistémico, entonces nosotros tenemos que buscar alguna enfermedad que me refiera al dolor al abdomen. Voy a tener un paciente con un dolor abdominal de características de tener un abdomen agudo que está con una neumonía de la base derecha. ¿Estamos? O sea que es un dolor referido, refiere al hipocondro derecho, al flanco derecho y a la fosa ilíaca derecha. La faringitis, la torsión testicular, las fracturas de costilla, el politraumatismo, ¿tá? O el abuso sexual. Entonces ustedes me dirán ahora por qué una faringitis puede causar dolor abdominal. Díganme ustedes, ¿por qué una faringitis puede causar dolor abdominal? ¿Qué tiene que ver la faringe con el abdomen? Vamos a ver, Puede ¿qué ser les parece a ustedes? semanas después por una glomerulonefritis. No, ya eso sería una complicación, ¿no es cierto? Eso ya sería una complicación postinfecciosa, ¿no? Ahora, ¿por qué una Por la faringitis? inervación puede ser. No, ¿por qué una faringitis aguda puede causar dolor abdominal en el chico? Y es muy frecuente, una de las causas más frecuentes de dolor abdominal en el paciente pediátrico, ¿sí? Y es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes de abdomen agudo. ¿Estamos? Cuando el chico tiene una faringitis, lógicamente va a tener compromiso de los ganglios, ¿sí? Los submaxilares, de la cadena yugular, si por ejemplo es una infección, una mononucleosis infecciosa, una faringitis secundaria o mononucleosis infecciosa, ¿tá? Una faringitis estreptocócica. Entonces el chico va a tener infarto de los ganglios o compromiso, no siempre infarto, sino compromiso de los ganglios submaxilares de la cadena yugular. De la misma manera que ocurre eso, ocurre también compromiso de los ganglios mesentéricos. Todas las virosis, y acuérdense que es ahora cuando veamos sobre todo invaginación intestinal, vamos a ver por qué el chico se invagina. Y una de las causas justamente es la invaginación postvacinal. ¿eh? La vacuna genera una adenopatía generalizada, ¿sí? Y entonces genera adenopatías mesentéricas, generando una adenitis mesentérica, que es lo que provoca la invaginación intestinal, una de las causas, ¿no es cierto? Pero aquí también la adenitis mesentérica juega un papel importante en el diagnóstico diferencial del abdomen agudo, ¿tá? Sobre todo el apendicitis. ¿Estamos? Entonces el chico con faringitis va a tener, ¿qué va a tener? Adenitis mesentérica. ¿Estamos? ¿Se Doctor, entiende? Esa es la causa del dolor abdominal. Sí, cualquier proceso infeccioso inflamatorio en el cualquier pediátrico proceso. puede producir una adenitis mesentérica. Cualquier proceso. Fíjate vos que te estaba diciendo que ¿cómo es? Las vacunas, o sea, postvacinal, la inflamación postvacinal genera adenitis mesentérica. Cualquier proceso viral. ¿Mm? Claro, siempre ¿Estamos? tiene que ser infeccioso. Siempre que sea infeccioso. Sí, siempre que sea infeccioso. La adenitis mesentérica puede ser causada por tumores, puede ser causada también por, en el caso de los linfomas, ¿no es cierto? Puede ser causada por tuberculosis, ¿estamos? Pero lo más frecuente es que sea un cuadro viral que afecta en forma general al chico, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a focalizarnos en la adenitis mesentérica. ¿Estamos?
Cuando hablo de un dolor extraabdominal sistémico, bueno, fíjense ustedes cómo debuta la cetoacidosis diabética en el paciente pediátrico, con dolor abdominal. Sí, es un diagnóstico diferencial importante cuando tenemos un abdomen agudo, diagnosticar que este chico no tenga una cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? Un debut diabético. Un síndrome urémico hemolítico, lógicamente que el síndrome urémico hemolítico es mucho más florida una clínica, excepto que sea un síndrome urémico hemolítico atípico. ¿Estamos? Ahí sí es otro cantar. Puede debutar con un abdomen agudo o una crisis hemolítica. Pero el síndrome urémico hemolítico típico, acuérdense, después lo van a dar seguramente bien, y si no lo repasamos, tiene una tríada diagnóstica que es la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y la insuficiencia renal. ¿Estamos? Entonces, tiene que tener esos parámetros. Aparte el chico va a tener hematuria, va a tener, ¿cómo es? Diarreas con sangre, va a estar hipertenso seguramente, va a estar edematizado. ¿Estamos? Entonces, el síndrome hemolítico es mucho más, la clínica es mucho más florida. La púrpura de John Lee, a veces el chico todavía no comenzó con las manifestaciones purpúricas en la piel o la mucosa y ya tiene, ¿no es cierto?, manifestación en el intestino. Entonces eso también genera dolor abdominal. Intoxicación por plomo, nosotros por suerte no lo tenemos en nuestro medio. Anemia de células falciformes, eso sí genera crisis sobre todo de dolor, que son diagnósticos diferenciales. ¿Estamos? Este cuadrito yo les hice para que ustedes tengan, para que vean cómo es cómo se ubican en los diagnósticos diferenciales del abdomen agudo según el cuadrante donde le duele. ¿Sí? Entonces, si ustedes, fíjense ustedes, tenemos el abdomen dividido en 9 cuadrantes. Si le duele el epigastrio, ¿qué puede ser? Una gastritis, una pancreatitis. Si le duele el hipogastrio, una constipación, una infección urinaria. Esto en general, chicos, es una guía. Es una guía para que ustedes lo tengan en cuenta. Cuanto más grande el paciente, más efectiva es esta guía. Cuanto más chiquito es el paciente, menos nos va a servir. Porque el chico, generalmente cuando ustedes tienen un pacientito con una infección urinaria, el chico está con un abdomen agudo. ¿Estamos? Y cuanto más lactante, menos síntomas va a tener, excepto una fiebre prolongada que no sabemos de qué es y el chico está con una infección urinaria. Entonces, cuanto más pequeño el paciente, menos sirve este cuadro, ¿está? Pero es una guía para que lo tengan en cuenta. Hay una característica en el abdomen agudo pediátrico que sí les va a servir mucho, y cuanto más asimétrico es el dolor, fíjense usted, cuanto más asimétrico es el dolor, cuanto más alejado del ombligo está ese dolor, más probabilidades de organicidad. Significa que es más probabilidad de que sea quirúrgico. ¿Estamos? Cuanto más asimétrico. Si yo tengo, por ejemplo, una colecistitis aguda, están viendo el cursor, ¿no? Una colecistitis aguda, ¿sí? Una apendicitis aguda, una torsión de ovario que se ubica generalmente en la fosa ilíaca derecha o en la izquierda. Estamos, normalmente eso es quirúrgico. Estamos entonces, cuanto más alejado del ombligo y más asimétrico es el dolor, más probabilidad de ser quirúrgico. ¿Se entiende? Si no entienden, lo discutimos. ¿Estamos? Están muy callados hoy. Doctor, Sí, permiso, ¿con qué frecuencia puede tener un dolor abdominal por malformación vascular o ureteral? No entendí la pregunta. ¿Por malformación vascular o...? Sí, no sé, yo tenía mirado otra vez en algún lugar de un Sí. niño que tenía una malformación
en la aorta y tenía dolor como que abdominal, como que, y estaban buscando el origen intestinal, pero no tenía alteración intestinal y después se enteraron que sería una malformación de la aorta. Sí, Lo que te pregunto es que con qué frecuencia eso poca, muy pasa. baja, muy baja, muy baja, porque son malformaciones raras, ¿sabes? Ujú, Son malformaciones raras que son difíciles de diagnosticar, excepto con una tomografía después, ¿sabes? O una angiografía, una angiotomografía. Esas son malformaciones raras que aparecen una cada 1 millón de niños, ¿no? La verdad. Cuando ustedes van a ver en este cuadro, y eso por ahí va a responder tu pregunta, Josie, es que cuando más pequeño es el paciente, nuestro abdomen agudo va a ser más de causa malformativa. Estamos, por ejemplo, un abdomen agudo en un recién nacido, vamos a buscar primero una causa malformativa, atresias, ¿tá? Vólvulos intestinales, malrotaciones intestinales, estamos, o enterocolitis necrotizante, ¿sí? Que es una patología extremadamente grave en el paciente pediátrico, sobre todo en el recién nacido prematuro, ¿sí? Que ha tenido sufrimiento fetal agudo. Ese chico tiene muchas posibilidades de tener una enterocolitis necrotizante. ¿Por qué? Porque él desvía la circulación arterial, ¿sí? Hacia los órganos nobles, que son el corazón, el cerebro, el riñón, estamos al pulmón, y deja de lado un poco la circulación intestinal. Eso genera, lógicamente, una isquemia a nivel intestinal. Si eso se prolonga, va a provocar, ¿no es cierto?, invasión bacteriana, ¿no es cierto?, y la enterocolitis necrotizante. Estamos, entonces, el concepto es cuanto más pequeño el paciente, más probabilidad de tener malformaciones va a tener. Estamos hablando siempre de abdomen agudo, ¿no es cierto? Cuando el chico es un lactante, ya vamos a pensar en otras patologías, sobre todo invaginación intestinal, alguna malformación digestiva que se haya pasado de largo en el periodo neonatal o no fue diagnosticada en el periodo neonatal, alguna estenosis, ¿estamos? O ya en un chico mayor nosotros sí vamos a empezar a pensar en alguna patología infecciosa, en el trauma, en la apendicitis, sigue habiendo una invaginación intestinal hasta los 5 años, estamos en una posibilidad, pero ya vamos acercándonos más a lo traumático, ya pasó el periodo de lo malformativo, si ya no se descubrió, es muy difícil, ¿no es cierto?, que este chico tenga alguna malformación a esa edad, entonces trauma infeccioso como apendicitis, peritonitis, colecistitis, pancreatitis, ¿estamos? ¿Me entienden cómo es el concepto? Entonces, este es un cuadrito que después ustedes lo pueden ver. ¿Qué es importante en la anamnesis en un abdomen agudo? Sobre todo cuando comenzó el dolor, ¿sí? Es muy importante saber si el dolor comenzó hace un día, hace 2 días o hace 10 días. Estamos, un abdomen agudo que comenzó hace 10 días o tiene una peritonitis el chico, o está grave, digamos, o no es un abdomen agudo. No sé si me entienden. Una nena en edad escolar que viene con dolor abdominal, que comenzó hace 10 días, o está con una peritonitis, ¿tá? O tiene probablemente, en edad escolar, probablemente una infección urinaria, una adenitis mesentérica, ¿tá? Algo que no es quirúrgico. Si ese dolor abdominal es intenso y persistente y progresivo, y comenzó hace 48 horas, lo más probable es que sí sea un abdomen agudo. ¿Me entienden el concepto? ¿Sí? Por eso es muy importante la confiabilidad del interrogatorio hacia los padres o a los familiares. Estamos, y para eso debo sentarme con tranquilidad antes de tocar la panza del paciente, conversar con los padres para después ir a hacer la palpación del abdomen. ¿Cómo se presenta ese dolor? Si fue brusco, si fue leve, si comenzó en el hipogastrio,
y se irradió hacia la fosa ilíaca derecha, hacia el flanco y fosa ilíaca derecha. Si comenzó directamente en la fosa ilíaca derecha, ¿cuánto dura ese dolor? Si pasa y después queda sin dolor, porque el dolor cólico, por ejemplo, de una infección urinaria o de una colecistitis, más raro, lógicamente, son dolores de tipo cólico, ¿sí? El paciente, ahora estamos teniendo muchos pacientes, sobre todo nenas, con litiasis vesicular. A partir de los 8 años ya comienzan a tener litiasis vesicular, lógicamente secundaria a la mala alimentación. Entonces el chico te va a referir dolores de tipo cólico. Pasó, calmó la contracción del músculo liso y calmó, no le duele más, hasta que vuelve otra vez a la contracción. El apendicitis puede comenzar con dolor de tipo cólico, pero siempre queda un dolor de base, y ese dolor de base se va haciendo cada vez más intenso. ¿Cuánto dura el dolor? ¿Qué síntomas asociados tiene? Vómitos. ¿Comenzó con dolor o comenzó con vómitos? Esa es una disquisición importante que los padres puedan saber, que sepan referirle a ustedes. Comenzó con dolor. ¿Ah? Comenzó con dolor hace 24 horas, después se instala el vómito y después se instala la fiebre. ¿Estamos? Si comenzó con dolor, lo más probable es que sea un abdomen agudo quirúrgico. La exploración física en general, ¿no es cierto?, completo, ver cómo está piel y mucosa, si está deshidratado, porque un paciente va a tener un abdomen cuando esté deshidratado y va a tener otro abdomen cuando esté bien hidratado. Los signos vitales, si el paciente está taquicárdico, se sientan del lado del paciente y antes de tocarle la panza le toman el pulso, le miran la piel, le miran la turgencia de la piel, la humedad, cómo respira, los movimientos respiratorios son muy importantes, ¿tá? Cómo es la postura de ese paciente, si el chico tiene alguna posición antálgica, que le calma el dolor, inspeccionar los movimientos del abdomen, ¿no es cierto? Acuérdense que cuanto más chico el pacientito, más movimientos respiratorios va a tener en el abdomen. Un lactante, un recién nacido, un lactante hasta 1 año de edad aproximadamente, respira por la panza, ¿sí? ¿No es cierto? O sea, que cuando ustedes lo ven respirar, mueve más el abdomen que el tórax. ¿Estamos? Eso es muy importante, ver si lo mueve bien, si es simétrico, ¿tá? Si tiene tumoraciones, abaulamientos, ¿no es cierto? ¿Cómo es la palpación? ¿Sí? ¿Cómo palpo un abdomen de un chico? ¿Voy directamente y toco el lugar donde le duele? No. Tengo que tocar donde no le duele. Por ejemplo, mi paciente tiene un dolor en la fosa ilíaca derecha, yo debo comenzar por la fosa ilíaca izquierda, apoyando la mano para ver la tensión de ese abdomen. Apoyando la mano significa dejando caer el peso de la mano en el abdomen, no empujando, no haciendo presión. ¿Estamos? Entonces dejo caer la mano, palpo la tensión del abdomen y voy subiendo desde la fosa ilíaca izquierda hacia el flanco izquierdo, hipocondrio izquierdo, epigastrio, hipocondrio derecho, y voy bajando hacia la fosa ilíaca derecha, intentando palpar un órgano que es sumamente importante que podamos tocarlo, que es el ciego. ¿Ah? El ciego nos da mucha información en un abdomen agudo, sobre todo para descartar una apendicitis aguda. Si yo tengo un ciego que gorgotea, ¿sí?, cuando lo palpo, si yo tengo un ciego que es móvil, lo puedo mover a la palpación, lo más probable es que no sea una apendicitis, porque una apendicitis va a generar un ciego fijo, generalmente, y no va a tener contenido, no va a tener gorgoteo. ¿Ah? Es muy importante. Ojo con hacer la palpación del abdomen en un paciente pediátrico. En un adulto hasta lo pueden hacer. En un niño es muy doloroso y ese cambio de presión, lo mismo que hacer las maniobras, por ejemplo, de Bloomberg, que es la descompresión brusca del abdomen, puede generar la ruptura del abdomen del apéndice. La ruptura del apéndice. Ojo con eso. No necesitamos hacer eso para diagnosticar un abdomen agudo. Tenemos otras maniobras que son activas, que son, por ejemplo, hacerle toser al paciente, hacerle inflar la pancita y ponerla bien hacia adentro,
Eso también va a generar dolor sin la necesidad de hacer un Bloomberg, sin la necesidad de hacer una percusión. ¿Estamos? ¿Entienden eso? O si el chico, por ejemplo, está de pie, le puedo hacer levantar los talones, levantar los taloncitos varias veces y apoyarlo en el suelo, y eso va a generar un movimiento en el abdomen que va a generar dolor. La tos es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Entienden? Bien. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que normalmente nosotros utilizamos para hacer un diagnóstico o para que no para hacer el diagnóstico? Ojo, el diagnóstico lo voy a hacer con el interrogatorio y el examen físico. Lo bueno que en más del 80% yo puedo hacer un diagnóstico solamente con el interrogatorio y el examen físico. Hay un porcentaje de chicos que yo voy a tener que hacer otros exámenes porque no me cierra el cuadro. ¿Estamos? Entonces, voy a pedir un hemograma para ver cómo están los leucocitos, cómo está la fórmula. Voy a pedir un hepatograma para ver si tiene elevado la GOT y la GPT. Es muy importante porque, acuérdense, el chico puede tener una hepatitis, el chico puede tener una colecistitis, el chico puede tener una mononucleosis infecciosa. Estamos amilasa y lipasa para ver si no tiene algún componente que me puede indicar que ese chico puede estar teniendo una pancreatitis aguda. La glucemia para descartar de que no tenga una hiperglucemia, que esté debutando con una diabetes, ¿no es cierto?, infanto-juvenil. La función renal, porque este chico puede tener trastornos renales secundarios a otra patología, por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico, una orina completa para un sedimento para ver si no tiene nitritos, para ver cómo están las bacterias, cómo están los leucocitos, ¿estamos? Cómo están, si hay o no, si existe o no la presencia de piocitos, acuérdense, la dupla piocitos-nitrito, si son positivos, ese chico tiene una infección urinaria, ¿no es cierto? O que tenga un piocito y tenga un nitrito positivo. ¿Estamos? Bien. Radiografía de abdomen y de tórax, muy importante para diagnosticar o para orientarnos hacia otro tipo de patologías, sobre todo una neumonía en el tórax, por ejemplo, un derrame pleural, un neumotórax. En abdomen, por ejemplo, los niveles hidroaéreos que nos presentan, por ejemplo, una gastroenteritis aguda. ¿Estamos? Y la ecografía abdominal de hoy, el gol estándar para confirmar el diagnóstico de apendicitis. El único problema es que la ecografía es técnico dependiente, depende de quién la hace, ¿no es cierto? Y si yo tengo que buscar y ver en la ecografía el apéndice normal, si no, no me sirve. Si no, la ecografía no me sirve. Si no veo el apéndice, y debo ver el apéndice en su totalidad, porque existen apéndices de la base y apéndices de la punta, en donde el resto del apéndice está normal y está inflamado solamente la punta o solamente la base. Entonces, para que sea diagnóstica, debo ver todo el apéndice en su longitud. ¿Capichi? ¿Estamos? Ustedes no hablan, hablo solo yo, che. Qué vergüenza. Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Está medio dormido. ¿Cómo está Marco? ¿Está bien? Estamos bien. Bueno, ¿y la tomografía? ¿Y la tomografía? Sirve, pero no es de rutina, lógicamente, no es como la ecografía. La tomografía a mí me va a ayudar en el caso de que yo tenga dudas con la ecografía. Y la ecografía la voy a hacer sin contraste, porque lo que necesito ver es el apéndice o lo que está alrededor del apéndice, ¿no es cierto? Me va a ayudar a mí a ver, por ejemplo, una apendicitis retrocecal, ascendente y subserosa, que es muy difícil de verla, ¿sí?, con la ecografía, porque está ubicada detrás del ciego. Entonces el ciego, como todavía tiene aire contenido, lógicamente el transductor no me permite ver con nitidez el apéndice. ¿Ok? Bueno, esto después lo leen, es una orientación que les dejo ahí para ustedes hacer un diagnóstico de, ¿cómo es?
de abdomen agudo. ¿Está? Bien. Este es un pacientito. Este es un pacientito, estamos en horario, ¿no? Sí. Pacientito masculino de 8 años de edad que consulta por dolor abdominal. ¿Está? Fiebre y vómitos. Fíjense la secuencia. Dolor abdominal, fiebre y vómitos. Es muy diferente si yo le digo fiebre y vómitos y después se instala el dolor abdominal. ¿Estamos? Lo más probable es que ese chico que comenzó con fiebre y vómitos y después se instaló el dolor abdominal tenga una gastroenteritis. ¿Estamos? Medicina no es matemática. 2 más 2 puede ser 50, 100. Pero eso es lo más probable que ocurra. Ahora, mi paciente comenzó con dolor abdominal, fiebre y vómito, lo más probable es que, ojo, sea un abdomen agudo quirúrgico. ¿Tá? Tiene 48 horas de evolución. El dolor, fíjense ustedes la característica, es continuo, localizado y progresivo. ¿Qué habíamos hablado? Cuanto más asimétrico y más alejado del ombligo, más posibilidades de ser quirúrgico. ¿tá? El dolor comenzó en epigastrio y se irradió, ¿no es cierto?, hacia la fosa ilíaca derecha. Un chico previamente sano, sin antecedentes de importancia, sin antecedentes personales de importancia y con el carnet de vacunas al día. Eso es muy importante. Ustedes no pueden hacer un interrogatorio si no preguntan vacunas. ¿Estamos? Y tienen que ver el carnet. ¿tá? El examen físico, un abdomen doloroso, de mayor intensidad en fosa ilíaca derecha y flanco derecho. ¿Estamos? Bueno, con este paciente, ¿qué harían ustedes? Ustedes dirían, bueno, yo estoy pensando que este paciente tiene un abdomen agudo. ¿tá? Entonces yo tengo que hacer el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales. Para que ustedes se queden tranquilos, hay como mínimo 150 diagnósticos diferenciales de abdomen agudo en el niño. Para que se queden tranquilos. ¿tá? Bueno. Al ser un abdomen agudo, de por sí tenemos que hacerle una ecografía y un hemograma, que es lo más simple. Y de ahí ir pasando, si es que hay dudas. A ver. Los antecedentes. Dijimos, el interrogatorio, el examen físico nos dan un 80% del diagnóstico. ¿sí? La ecografía la voy a hacer después si la necesito o si me quedan dudas. Primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Vos dijiste bien, un hemograma. ¿tá? Vamos a hacer un hemograma. ¿Por qué? Porque este pacientito lo más probable es que tenga un abdomen agudo. O sea, el diagnóstico es un abdomen agudo. ¿Estamos? Yo tengo que ver si es médico o si es quirúrgico. ¿Qué le preguntarían ustedes a los padres? ¿Qué otra cosa le preguntarían? ¿Cómo empezó el dolor? Bien, bien. ¿Cómo empezó el dolor? ¿Qué más? ¿Qué viene comiendo? Excelente, excelente. Porque hay una cosa... ¿Cómo? Perdón, sobre las deposiciones decía. Bien, bien. Entonces vamos organizándonos un poquito. Cuando entra un paciente al consultorio donde ustedes lo van a atender o ustedes van a atenderlo al chico en la cama que está internado al paciente, ¿qué es lo que primero observan? El estado general. Bien, el color bien. de la piel. Excelente. Entonces, vamos a ver el estado general del chico. ¿Cómo está? Si está postrado, si está pálido, con cara de dolor. Hay que mirarle las fases. El chico no va a contar muchas veces, ¿tá? Sino que ustedes tienen que interpretar esa fase de ese paciente. Si es una fase tranquila, está conversando con los padres, mirando televisión, te saluda cuando llegas, o si es un lactante, el chiquito está tranquilo, no está pidiendo los brazos de la mamá, ¿estamos? No está pálido, ¿sí? Eso es muy importante. Las características comportamentales de ese paciente. Eso es lo fundamental. Bien, después le preguntamos a la mamá, ¿come? ¿Se alimenta? ¿Sí? Es muy raro que el chico tenga alguna patología quirúrgica si el chico está con hambre, excepto que sea un píloro, ¿sí? Que siempre tiene hambre. Pero el pacientito normalmente tiene hambre,
¿sí? Cuando no tiene un abdomen agudo quirúrgico. Pacientito que está con apendicitis no quiere saber nada de comida. O si tiene un abdomen agudo que haya que operarlo, no come. No tiene apetito, no quiere tomar agua. ¿Entienden, chicos? Entonces, muy importante lo que dijo el compañero. ¿Cómo es la alimentación? ¿Está haciendo caca? ¿Cómo está evacuando? ¿Cómo está orinando? ¿De qué color es la orina? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cómo es la materia fecal? ¿Es líquida? ¿Está con diarrea? Si está con diarrea, ¿ustedes descartan un abdomen agudo? ¿Quirúrgico? No. No, porque la peritonitis, al irritar, cuando el apéndice está allá abajo en la pelvis, ¿sí? Cuando es descendente, interna, irrita el sigmoides y genera, ¿no es cierto?, una reacción donde el chico tiene una reacción inflamatoria, lógicamente, donde aumenta el peristaltismo y el chico tiene deposiciones líquidas o semilíquidas. No es una diarrea, pero está con deposiciones líquidas o semilíquidas. ¿Estamos? Entonces, todo eso es importante en ese interrogatorio. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? Bueno, una vez que ustedes tienen todo el interrogatorio completito, sabiendo cuándo tienen que decir las vacunas completas, otra cosa es saber si el chico ha dormido bien la noche anterior o las noches anteriores. Eso es muy importante, preguntar por el sueño. Entonces, sueño, alimentación, deposiciones. ¿Estamos? ¿Qué hacemos ahora? Estamos frente a este paciente que ya le hicimos todo el interrogatorio y necesitamos saber algo más de este paciente. Acuérdense que el paciente tiene fiebre. Hemograma. Muy bien. Entonces nosotros vamos a ver, le vamos a hacer un laboratorio. Lo primero es un hemograma. El hemograma te informa que tiene un leucocito más de 10.000, con un 70% de neutrófilos. ¿Nos vamos ubicando un poquito? Chicos, esto se presenta en el 80% de los pacientes. Hay un 20% que siempre nos da un baile. ¿Estamos? Porque tiene laboratorio normal, no tiene fiebre. Pero en el 80%, quédense tranquilos, que tiene leucocitosis. Predominio de neutrófilos. ¿Qué más le pedirían? Hepatograma. Plaquetas. 150.000. Que normalmente ya viene con el hemograma. Alguien dijo orina completa. Fíjense esta orina, tipo 1. Una orina turbia, una densidad de 1020. El chico está concentrando, ¿no es cierto? Que probablemente esté un poquito deshidratado. Tiene 10 leucocitos por campo. Ojo, 10 leucocitos por campo. Y la orina turbia. Y tiene nitritos negativos. ¿Podrían orientarse hacia una infección urinaria? Que todo esto sea una causa de una infección urinaria. Está con leucocitosis, neutrofilia, dolor abdominal. La evolución del dolor por ahí no es muy sugestiva, pero con ese sedimento urinario plantea la duda. Decía que no presenta antecedentes y por lo general debería de tener sintomatología urinaria previa, si estamos hablando de una infección urinaria alta. En un paciente pediátrico es difícil. Este chico tiene 8 años, ya te va a contar si tiene disuria. En un chico más chiquito no te va a contar. No te va a contar. Lo único que la mamá te va a decir que tiene polaquiuria, y si usa pañal no va a saber si tiene polaquiuria. Puede decir que tiene oliguria. La orina turbia y la densidad urinaria pueden ser porque esté concentrando la orina, porque el chico está deshidratado. ¿Cuántos leucocitos por campo es normal? Hasta 5 en el adulto, por lo menos. Un poquito más. Hasta 10 en la vida. Hasta 10, entonces está normal. ¿Estamos? Y los nitritos son negativos. Entonces, alejémonos de la infección urinaria por ahora, ¿sí?
¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende cómo nosotros vamos desmenuzando el diagnóstico del abdomen agudo? ¿Estamos? La edad es muy importante, no es lo mismo un chico que tenga un lactante que un chico de 8 años que ya te puede contar la sintomatología. ¿Qué otra cosa le pedirían? Cobrocultivo. Un ionograma, eritrosedimentación. Un eritro, puede ser, muy bien. Un ionograma, puede ser. ¿Qué más? Función renal para confirmar esa oliguria si es origen renal o si solo está deshidratado. Puede ser, sí, una función renal. ¿Qué pedirías para función renal? Urea y creatinina. Bien. Hemograma, hematocrito, hemoglobina. ¿Están de acuerdo o no? Una radiografía de abdomen de pie. ¿Sí? Nos da muchísima información. Ahora vamos a ver por qué. Y una ecografía abdominal en el caso de que no lleguemos al diagnóstico, ¿no es cierto? Y un ataque de abdomen en el caso de que nos quede dudas con la ecografía. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es lo mínimo que yo debo pedir. Está bien, porque normalmente el hemograma, yo le puse acá lo más importante. En el hemograma viene el hematocrito, la hemoglobina, lógicamente, viene la fórmula, ¿sí? Le puse acá lo más importante y lo más significativo para este paciente. ¿Estamos? ¿Por qué es importante todavía la radiografía de abdomen de pie? ¿Qué es lo que voy a buscar? Siempre voy a buscar la normalidad, pero también qué es lo que puedo encontrar. Coprolitos, cuerpos extraños, calcificaciones, niveles hidroaéreos, un asa centinela, neumoperitoneo, edema de la pared intestinal, en el caso de que sea, por ejemplo, y que tenga niveles, que sea un paciente con una gastroenteritis, una escoliosis, que es una posición antálgica, o una zoitis, que me genera una desviación de la columna, líquido libre, puedo ver si tiene líquido libre o interpretar como líquido libre, impactación fecal, en el chico es muy frecuente, sobre todo en las nenas, el abdomen agudo secundario a constipación, ¿sí? Alguna masa de tejido blando que desplaza vísceras, por ejemplo, un tumor, un neuroblastoma, un tumor de Wilms, la pérdida de la línea grasa preperitoneal, que ahora vamos a ver todo eso, no se preocupen, la base del pulmón derecho, yo puedo ver con una buena radiografía de abdomen, y ver si me sirve eso para la evolución del paciente. Hay algunos signos que sí me sirven para algunas patologías que son evolutivas. Fíjense ustedes, yo tengo un abdomen normal, una distribución aérea normal, donde puedo ver la columna vertebral. La verdad que esta radiografía me corta un poco las bases pulmonares, pero está bien sacada, ¿sí? Porque veo los diafragmas, deberían ver bien los diafragmas, un poquito por encima de los diafragmas, veo la pelvis, ¿estamos? Veo esto que está acá, que ustedes lo ven como imagen radiolúcida, ¿sí? Esto es el borde del peritoneo. Eso es muy importante en un abdomen, para ver un abdomen. ¿Estamos? Porque fíjense ustedes acá, ¿ven el borde del peritoneo de este lado? ¿Lo ven de este lado? Es muy difícil. Acá se ve perfectamente bien. Generalmente desaparece cuando hay un compromiso del peritoneo, una inflamación o hay líquido. ¿Estamos? Otra cosa importante que debemos ver, ¿no es cierto?, es la pelvis, si no hay traumatismos, vemos los huesos de la pelvis, la sínfisis pubiana, ¿estamos? A veces se ven renales, ¿sí? Está bien sacada la radiografía, lógicamente. El asa centinela ocurre cuando hay hilio paralítico. En este paciente lo más probable es que tenga un proceso inflamatorio a nivel de la fosa ilíaca derecha, no sé si infeccioso, pero lógicamente inflamatorio. Hay algunos niveles hidroaéreos, nivelitos hidroaéreos, que me están avisando que hay algún proceso. Y si yo vuelvo, ¿por qué se llama esa centinela? Porque
queda ahí fija y yo dentro de 4 horas, 6 horas vuelvo a hacer una radiografía y esas asas están en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque están adheridas y probablemente este pacientito tenga un proceso inflamatorio de varios días de evolución. ¿Se entiende? Doctor, una pregunta. Bien. Entonces, la forma de diferenciar de que no sea un contenido gaseoso normal sería esa, con una placa en X cantidad de horas. Exactamente. Normalmente entre 4 y 6 horas después. ¿Tá? Van a ver la misma imagen, por eso se llama asa centinela, porque él está ahí avisándonos que hay algo. ¿Tá? Fíjense ustedes con qué podemos encontrar una muy mala distribución aérea, ¿tá? Una leve escoliosis hacia la derecha y veo una imagen radiopaca que puede corresponder a un coprolito. Y lógicamente es un coprolito, igual que aquí. ¿Vamos? ¿Está? Fíjense cómo se borra esto que está acá, que es la línea del peritoneo, de este lado se borra por completo. Ya ven la escoliosis, ven el coprolito y ven todo este proceso inflamatorio a nivel de fosa ilíaca derecha. Bueno, tengo este paciente que le habíamos presentado con ese laboratorio. ¿Qué más? ¿Qué más puedo pedir? ¿Cómo sigo? ¿Hay algún otro estudio que puedo pedir? ¿Lo tengo en el medio de trabajo? ¿Cuál es el riesgo de no hacer el estudio o no derivar al paciente? ¿Es urgente? ¿Derivo al cirujano pediatra? ¿Por qué es importante, chicos? Es muy importante hacer un diagnóstico lo más tempranamente posible para evitar justamente esto. ¿Sí? En la perforación, ustedes ven, ese paciente de la radiografía, este es el componente que ustedes veían, este es el apéndice, fíjense ustedes, perforado, peritonitis. Estamos haciendo lo que les muestro esto, no hay que perder tiempo. Si yo comienzo a hacerle estudio, yo voy a demorarlo, digo al cirujano directamente, ¿sí? Y evito que ese chico pierda tiempo. ¿Estamos? Porque lógicamente la complicación más temida de una apendicitis es la peritonitis, la perforación. ¿Estamos? La ecografía tiene ventajas, es verdad. Sin radiación, disminuye la morbilidad, lógicamente, en manos más avesadas. Hoy es más fácil de ver con los nuevos aparatos, ¿no es cierto? Nos da signos precoces y tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 90%. O sea, es muy útil la ecografía. ¿Estamos? Fíjense ustedes. Esto es un apéndice con coprolitos, un corte longitudinal, un corte transversal, vemos edema de la pared, hacemos un ecodoppler y podemos ver un apéndice que está engrosado. Cuando yo coloco el traductor, aprieto, hago presión sobre el traductor y esto es no compresible. Un apéndice normal se comprime fácilmente y no es doloroso. Esto no es compresible, queda del mismo tamaño y duele. ¿Estamos? Muy, fíjense cómo acá tiene una sombra acústica por el coprolito probablemente, lo mismo que acá. O sea, hoy con los equipos nuevos es muy fácil de ver el apéndice. ¿Cuáles son los signos ecográficos de la apendicitis? Bueno, signos directos, visualizar el apéndice directamente, el tubito que ustedes lo vieron, el diámetro transversal mayor a 6 milímetros. Cuando tiene menor a 6 milímetros es normal, es no compresible, como les dije anteriormente. Cuando hay aumento de la vascularización en el Doppler, color, hay un aumento de la vascularización, eso se produce en una etapa de la apendicitis, que es la etapa congestiva y flegmonosa, porque cuando ya es gangrenosa no hay vascularización. ¿Estamos? Y un apendicolito en su interior, cuando a veces se ve. Los signos indirectos, aumento de la ecogenicidad de la grasa mesentérica adyacente, la grasa mesentérica adyacente, esto es hiperecoico, ¿vieron cómo es refringente? Eso es un signo indirecto. Un líquido, que haya líquido o colección
en la fosa ilíaca derecha, o en el Douglas, o periapendicular, que me está hablando de un absceso periapendicular, disminución del peristaltismo del asa en la fosa ilíaca derecha, eso es muy fácil de ver, porque ustedes van a ver el apéndice y van a ver el ciego y el asa del hilo terminal, que tiene flujo, tiene movimiento en el apéndice normal, y en el apéndice comprometido o con apendicitis, eso tiene un hilio, entonces eso no tiene movilidad. ¿Está? Y las adenomegalias regionales, lógicamente. Bueno, fíjense acá, lo mismo que decíamos hoy, todo un proceso, fíjense, todo un proceso periapendicular, con hiperrefringencia, un coprolito que me da una sombra acústica, y el Doppler que me muestra un aumento de la vascularización, una congestión, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un abdomen agudo? Puede ser una contractura involuntaria que puede ser localizada, dolor a la descompresión brusca que les dije que no se hace, percusión dolorosa que les dije que no se hace, distensión, tumor, palpación del tumor, abdomen y niño inmóvil, que eso es involuntario, lógicamente, hipersensibilidad de la pared, dolor al roce. Esto ya ocurre cuando el chico está en un estado de peritonitis, ¿no es cierto? Bueno, y llegamos a una de las causas más importantes del abdomen agudo en niños, que es la apendicitis. Vamos a hablar algunas cositas de la apendicitis, después seguimos, vamos a dar lugar a la doctora Duarte, si no se enoja con nosotros, y le hace preguntas difíciles a ustedes. Entonces, la apendicitis aguda es un proceso inflamatorio, infeccioso y vascular, porque hay un compromiso vascular importante, por eso ocurre la necrosis, progresivo que llega a la perforación de este segmento del intestino. Fíjense ustedes que es la causa más frecuente de abdomen agudo en la edad pediátrica. Es más frecuente en adolescentes y varones, sobre todo en los chicos mayores de 8 años. ¿Sí? En una relación 3-2 respecto a la mujer, ahí perdemos los varones, y el riesgo de tener apendicitis a lo largo de la vida es 8,6% en varones y 6,7% en mujeres. Todo eso puede ser diagnosticado con el tiempo. No una apendicitis. Una apendicitis debe ser diagnosticada lo antes posible. Entonces, fíjense ustedes, este cuadro nos obliga a plantearnos siempre una enfermedad que puede ser hasta letal para el paciente. Y tenemos que agotar todos los recursos diagnósticos correctos y oportunos. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a terminar acá. Vamos a seguir el lunes. Yo voy a tratar de terminar todo esto y vamos a hablar después. Lo que viene después es dolor abdominal crónico, como para seguir con dolor abdominal. Y la próxima clase vamos a hablar de invaginación y de estenosis hipertrófica del píloro. ¿Estamos? Doc, yo tengo una duda que me quedó picando. Sí. Usted había dicho que si tiene diarrea, igualmente puede ser quirúrgico. Te voy a decir una cosa. Yo tengo 25 años de cirugía y tengo más dudas que vos todavía. Así que quédate tranquilo. Bueno, pero te cuento cómo es. Sí, decime. Claro, me quedo picando porque si es quirúrgico hace peritonitis, y si hace peritonitis hace hilo peritonítico, y ahí me quedo como que no me entraba la diarrea. Es buena tu pregunta porque se ve que razonaste. Cuando vos tenés hilio localizado, ¿sabes? Cuando tenés una peritonitis generalizada, tenés un hilio generalizado. ¿Vos viste la placa que yo te mostré? La radiografía con el hilio, con el asa centinela. Eso es un hilio localizado. O sea, tenés el proceso inflamatorio localizado a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Pero el resto del intestino puede funcionar, y sobre todo el sigmoides. O sea, que lo que te quiero decir es que funciona independientemente del resto del intestino. Pero hay una característica importante, por eso es interesante tu pregunta. Un chico con gastroenteritis va a tener 5, 6, 7 deposiciones diarreicas
por día hasta 20. ¿Tá? Un chico con una apendicitis, con una, perdón, no apendicitis, con una peritonitis, va a tener 2, 3, lo sumo, como máximo de deposiciones líquidas por día. ¿Tá? Y esa es una disquisición importante. ¿Tá? Excelente tu pregunta. ¿Estamos? Entonces no quedaría como tanto una diarrea, sería más una deposición con inflamación. Pero te puedes confundir. Te puedes confundir, ¿tá? Y normalmente el pediatra se confunde porque te manda al paciente como con diarrea, ¿sabes? La verdad es que el paciente tiene diarrea, pero tiene 2 o 3 deposiciones y después no tuvo más, ¿tá? Pero es, por eso el interrogatorio es importante, la característica de cada uno de los síntomas acompañantes. La diarrea sería un síntoma acompañante. ¿Se entiende? Sí, pero gracias. En la evolución no es una gastroenteritis. El chico va a tener 1, 2, 3 deposiciones y no tuvo más. ¿Está? Sí, el vómito, lógicamente, ¿no? ¿Está? Bueno, sí, gracias. Perfecto. Chicos, les abandono. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos el lunes, ¿está? Gracias, Doc. No, es martes. No, es martes. El martes, A las- perdón, martes. Martes tá. tenemos martes y jueves. Doctor, Gracias. disculpe la molestia, Escucho. ¿podrías actualizar los powers en la plataforma, por favor? Creo que ¿Podría no qué? está uno anterior. Subir los powers, hay materiales que faltan en la plataforma. Todas las clases que yo doy todas son diferentes, porque son todas actualizadas, ¿sabes? Entonces, sí, después que termino todo, yo lo subo, ¿está? Después que termino esto, subo para que ustedes vean. Si no,